Sí, muy buenos días, 3 de abril, 8:38 de la mañana. Estamos conectados con el fin de hacer nuestra sesión del día de hoy, Contabilidad Financiera 1, Universidad Minuto de Dios, esperando que se conecten los muchachos. Ya ahí nos vamos conectando, entonces está Solange, Karen, Solange y Karen. El resto me los ayudan, por favor, a ir esperando para que se conecten. Gracias. Marica, se acabó de acabar la clase de proyecto de vida y ya me mandan el link de estar, no, ni un descanso de un minuto. Listo, ya nos encontramos conectados, jóvenes, porfa. Necesito empezar.
Bueno, muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, en ese orden de ideas vamos a dar inicio entonces en lo correspondiente para tener presente y dejar explicado para que no hayan dudas. Vuelvo y repito, desde acá, la reflexión en base al contador en el campo general de la contabilidad a nivel internacional. Hice la aclaración de las 12 líneas porque pues hay personas que me escribieron 12, como dice ahí, ¿no? 12 líneas, pero 12 líneas cada párrafo. Bien, en este caso aquí me quedó escrito lo de blog, que al final terminas con K. Entonces, para que tengan presente de 3 a 5 hojas blog, porque pues es un informe grande, no es un informe de algo que usted piense solamente en 12 líneas. 12 líneas, eso ni siquiera es una tarea, eso es un resumen y eso deberían de tenerlo era en el cuaderno para que lo tengamos presente, ¿no? Igual el informe comparativo de la ley 43 debe hacerse mediante presentaciones en PowerPoint o probablemente en Word, pero pues un trabajo bien hecho, por favor. Y este que es el que estoy hablando para lo que vamos a iniciar el día de hoy, pues la idea es que ustedes observen que aquí está el taller colgado, ¿sí? Por favor, para que lo tengan presente, para eso dejé una fecha amplia y considerada para que puedan realizar la actividad. Entonces, la voy a explicar para que ustedes vamos a abordar la temática de la contabilización. Igualmente les puedo pasar un video que se hizo el día de anoche con otro curso. Me parece pues interesante en medio de la correlación que se lleva por medio de la parte contable, pero también es importante retomar, en este caso, el rumbo, llamémoslo así, en consideración para poder explicar otro tipo de particularidades, ¿no? Entonces, para no repetir la sesión de anoche, llamémoslo así, pues no repetirla, pero sí trabajar sobre algo diferente, les quiero mostrar un pequeño ejemplo de un generador de estados financieros para que me comprendan la parte contable. Entonces voy a poner un ejemplo, espero que todos me estén escuchando. Cuando haya necesidad de habilitar los micrófonos lo activan, cuando vayan a intervenir lo hacen. Por favor les agradezco que hagamos más aportes que preguntas, porque ya en este momento pues empezamos a coger la curva de la autonomía y de la propiedad de cada uno para que pueda empezar a aprender lo que le corresponde en base a la contabilidad. Entonces espero un poco más de aportes. Sin embargo, pues las preguntas las pueden seguir haciendo, pero no me le den manejo al tiempo porque pues el tiempo es bastante importante acá, por favor. Entonces vámonos de una vez acá, les voy a mostrar esto que habla en relación a lo que tiene que ver con los estados financieros. Vamos a mirar el tema de la contabilidad, los documentos o papeles internos de la contabilidad, en donde especifica el tipo de empresa, el número del NIT. Es un ejemplo, comprendan que esto es didáctico, no es de la vida real, para que una vez hagamos pues la semejanza como tal. Ahí me dice que pues, se van a preparar el diligenciamiento de unas horas de trabajo, de unos balances iniciales, mediante unos movimientos. Igualmente, pues vamos a generar la contabilización y de eso se trata para poder aplicar el taller que vamos a hacer. Igualmente, la presentación va a generar estos libros que aparecen acá, el balance general, el estado de resultados, todo lo que tiene que ver a través de los libros oficiales, la contabilidad, el libro mayor, el libro de balances, el libro diario, el libro columnario, los libros auxiliares, los libros de caja y algunos indicadores o índices financieros que llaman. Igualmente, en este caso, como tal, pues ahí especifica cómo se debe utilizar. Después les pasaría este Excel, que es una macro, en donde pues aparece aquí un ítem donde se puede generar específicamente una contabilidad, generando unos formatos, pero quiero mostrarles la parte inicial que hace énfasis al balance inicial, o sea, los movimientos con los que se crea la empresa,
para que ustedes aprendan a detallar el ítem de cada vez que se contabiliza algo al débito con relación a su crédito. Bien, entonces así simplemente como para visualizar, nos damos cuenta de una relación numérica de 140.733.700 contra unos créditos que suman 140.733.700. O sea, este podría ser un balance inicial o, mejor dicho, una cuenta T basada en información de unos saldos iniciales de una empresa. Y los movimientos de cada fecha, por ejemplo, el del 1 de febrero, pues obedecen, en este caso, una compra de mercancía a un IVA relativamente a través de la compra de la mercancía, que es descontable, probablemente unos ítems de retención en la fuente, pero pues lo especifico como para que ustedes vean o sepan inicialmente y empiecen como a botarle corriente a esto, de que tanto los débitos, 8.064.784, como los créditos se encuentran cada uno periodo a periodo, o sea, fecha a fecha, cuadrados de acuerdo relativamente al movimiento. O sea, ahí estamos hablando de la partida doble como tal. Bien. Igualmente, pues hay unas fechas posteriores dentro de las cuales estamos indicando toda la relación de cada uno de los componentes contables para que puedan de cierta manera empezar a comprender lo que se hace con esta información, que creo yo que es como lo más interesante. Este botón me sirve a mí para sacar la utilidad del ejercicio, pero pues eso lo haría un software a título general o gerencial más bien. Y yo aquí le puedo decir a la hoja de trabajo, lo puedo limpiar o puedo hacer una actualización de encabezados y de información. Aquí yo le puedo decir al generador del Excel que valga la redundancia, que me genere las hojas de trabajo, el balance inicial, el análisis respectivo vertical horizontal, el estado de resultados. O sea, es como para que ustedes vean qué se hace con la contabilidad. Entonces voy a generarlos. Ahí él empieza a procesar la información. No me puedo cambiar de pestaña en este momento porque si no me tiro el proceso. Pues ahí él lo está generando ahorita todo lo que me dice, las hojas de trabajo, la contabilidad, o sea, todo lo que internamente va a hacer un software por dentro lo va a tratar de generar. Eso es una macro a través de un Excel hecho. Y en eso pues se requiere tiempo, requiere disposición como tal en referencia a lo que respecta como tal a la contabilización. Entonces se demora un pequeño detalle ahí, un momentico, mientras genera la información, para poderles indicar o que ustedes puedan visualizar efectivamente las contabilizaciones. Bien, entonces esperemos un segundo mientras él genera la información, porque realmente pues estamos dependiendo no solamente de un balance inicial de unos saldos cuadrados, sino estamos también dependiendo de una información de unos días técnicamente dichos, donde ocurrieron operaciones tanto de la compra de la mercancía como el pago, en este caso la creación del proveedor, no el pago porque no salió el dinero de caja o de bancos, sino se generó el deudor. Igualmente estaríamos hablando en relación de unos pagos, valga la redundancia, no pagados por anticipado, que bien puede ser un arriendo. Se hizo el pago de unos honorarios, aquí en este caso, pero pues ya vamos a detallar eso en el taller que vamos a realizar. Entonces, denme un segundo mientras él procesa la información, porque de pronto se queda colgado y se daña el archivo. En los demás ítems, uno a uno, vamos a ir dependiendo de las operaciones. Entonces, yo no sé si de pronto ustedes, listo, ya ahí lo generó. Yo no sé si ustedes ya hayan visto la relación que hay en este taller, en cada uno de los puntos, que ya los voy a explicar, son 8 puntos, para que ustedes puedan desarrollar pues las operaciones. Sin embargo, pues vamos a volver acá, yo no sé si alguien está preguntando algo. Sí, buenos días para todos. Igual habemos 30, recuerde que somos 40. Yo les agradecería que le dijeran a sus compañeros que se conectaran porque sobre el final de la charla, pues termino indicándolo del taller para que lo puedan realizar, ¿no? Y lo puedan desarrollar. Este sería el último taller, que ahí está la fecha para la cual deben de entregar la información como tal. Igualmente acá, en el orden del comparativo, pues es importante tomar nuevamente la reflexión, pero sobre esto no quiero volver a redondear e indicar lo que ya se ha dicho, ¿no? Aquí igualmente, pues esta fecha me quedó mal, yo por dejarle fecha del 3 de abril le dejé fecha 3 de mayo, es que esos son los errores
Y volvemos otra vez a lo mismo. No entiendo por qué esta persona no ha subido el taller. Entonces, porfa, no se aprovechen de, ¿sí? De la paciencia y de la recursividad que les he tenido, porque por uno muchas veces yo tengo que tomar consideraciones con los demás. Entonces, estamos hablando del 3 de abril, en que ahí son errores involuntarios. Entonces, pues no sé por qué no suben las cosas. Y es feo decir cosas o por qué no las suben llamando a todos cuando solamente es una sola persona la que no hace las cosas a tiempo y cuando se le indica, ¿no? Entonces aquí se generó relativamente la información de los movimientos. Vamos a mirar qué es una hoja de trabajo. Entonces en una hoja de trabajo, por favor, para que tomen apunte allá en sus cuadernos y vayan haciendo allá sus conclusiones, se habla de un balance inicial, que es lo mismo, de los 140.733.000. Luego, aquí, esto que está allí es lo que les estoy mostrando en esta hoja de trabajo, aquí en esta parte inicial, acá. Y estos movimientos, que suman 217.682, son estos movimientos, ¿bien? Para que los tengamos allí presentes. Bueno, aquí desafortunadamente no se indica cómo devolverme. O bueno, sí, aquí ya me pude devolver. Y la idea es de pronto poder demostrar que las cifras cruzan o cuadran en reflexión a la información. Entonces, por eso quería hacer esto. Debe sumar relativamente lo mismo para este caso. 217.682.101. 217.682.101, los movimientos. O sea, una cosa es el balance inicial mediante los saldos, ¿cierto? De cada una de las cuentas. Otra cosa es los movimientos débito y crédito para cada una de las cuentas. Entonces, tomo el balance inicial, o sea, los saldos que llego ahí, y los trato de colocar en reflexión al balance de prueba, o sea, saldos iniciales, los movimientos, y lógicamente aquí lo que se va a presentar es un detalle o más bien como los saldos de cada cuenta. Por ejemplo, teníamos un débito en moneda nacional de 9.500, le hicimos un débito, o sea, sumaron estos dos valores, ¿sí? De 9.500 más 5.400 da 14.900 y miren que acá ocurrió un crédito, o sea, salió más dinero de esa moneda nacional, o sea, de esa cuenta. Entonces miren que el saldo sería crédito por su mayor valor. Pues vean que estos dos valores suman 14.900.500 pesos contra un crédito de 25.046. Por eso la diferencia en este caso son 10.146.000. O sea que aquí en el balance de prueba van todos los saldos de las cuentas. Y después de que se hace esta información como tal, bien, dentro de ese balance de prueba, aparece inicialmente el balance del estado de resultados, o el estado de resultados solamente así como lo indico, que es trasladar los saldos de las cuentas 4, 5 y 6. Y ya después yo armo el balance final en relación a las cuentas 1, 2 y 3 de los saldos que vienen de aquí el balance de prueba. Todo esto debe ir cuadrado siempre en el débito y en el crédito. La contabilidad es así, de esta condición. Todo lo que se haga a través de las operaciones de las cuentas T debe venir cuadrada específicamente. Ya con esa información, probablemente por dentro de un software, él empieza a hacer, en este caso, empezaría a detallar el balance general, o sea, arma cada una de las cifras, donde en este caso el activo corriente suma tanto, el total del activo suma 100.142.600, en relación como tal a lo que tiene que ver de los 130.873 contra el pasivo y patrimonio de 138.873.300. O sea, clasifica cada uno de los saldos. Esto que está acá, eso ya es otro componente, esto ya es una composición totalmente financiera, de unos análisis que se sacan de cuánto pesa para una torta de un 100% que pesa el activo. Entonces, por decir algo, la moneda nacional pesa al menos 3.58 porque su saldo está negativo. El rubro más importante en este caso es este, que pesa el 59.03 del 100 del activo, que es los clientes. Bien, así como pudiésemos hacer este tipo de análisis, pero lo que les quiero mostrar es todo lo que hace un software por dentro antes de empezar a hacer las operaciones. El balance del análisis, este sería análisis vertical. Acuérdense que lo vertical pues va de arriba a abajo o de abajo a arriba. Y el análisis horizontal que va un poco en reflexión a lo que es el horizonte, en este caso que va a ser totalmente transversal. Y él aquí también arma, inclusive, el estado de resultados y lo detalla y lo bota. Entonces, miren que la utilidad concuerda con la que definimos allá, ¿no? Aquí en los movimientos, cuando yo le decía utilidad y me dice 123.982,
715. Aquí en el estado de resultados se cumple. Es como controles que uno le coloca algo para una parametrización. Estoy mostrando lo que trata de hacer un software por dentro. Ya esto es lo que más me interesa, que es lo que ustedes, pues, yo creería que nunca lo van a ver, porque ya esto ya no se hace de manera manual, pero antes existían unos diarios columnarios, unas hojas grandísimas, inmensas, en las cuales, así como lo estamos viendo, imagínense esto a la 10ª potencia de grande, son unas hojas, eran unas hojas cuadradas, de pronto todavía no utilicen, no creo, como todo está sistematizado. Entonces el diario columnario especificaba técnicamente, llamémoslo así en la contabilidad, cada uno de los diferentes saldos, ¿sí? Dentro de las operaciones, de sus movimientos. Y al final, cada cuenta, la de caja, la de moneda, la de las cuentas de los clientes, la retención, las mercancías, cada una de esas cuentas, porque así, aquí sí estamos hablando de cuentas. Acuérdense que nosotros hemos venido trabajando sobre clase y grupo, ¿no? Y que igualmente pues la técnica obedece como tal a especificaciones de las historias de la contabilidad también. No me refiero a la época arcaica, pero sí me refiero a la época de que ustedes tengan conocimiento de dónde sale la información. Entonces imagínense ustedes un libro columnario, por ejemplo, de unas, valga la redundancia, unas 50 columnas. No cabía en un comedor de esos grandes de 12 puestos. Y así antes se llevaba la contabilidad, que esto ahora se sistematizó, así como quieren hacer con el mundo moderno, es sistematizar todo, que yo creo que eso no se va a poder porque pues, es importante el feedback entre las personas, ¿no? Y la comunicación directa para no estar de pronto uno dando, sí, en lugar de dar el 100, que es lo que le corresponde a uno, uno termina dando el 200. Si se dan cuenta, yo creería que debería el software de medirme toda la cantidad de palabras y toda la cantidad de, ¿cierto? De verbos, de palabras, que yo digo, por ejemplo, aquí en una clase como esta, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo interactúo más o ustedes interactúan más de manera presencial. Entonces, es mayor desgaste. Por eso les hablo de valorar, porque esto no es fácil realmente. Hay personas que piensan que solamente es pararse aquí en un computador y empezar a hacer un, como me dijeron alguna vez, hágase un monólogo. Y esto no es un monólogo, esto es una explicación realmente con toda la seriedad del caso para que un alumno pueda aprender. Entonces, quiero que me comprendan eso porque pues realmente yo sí les valoro cada cosa y cada acto y cada actividad que ustedes realicen y su esfuerzo que realicen como tal. Siendo las 9:04, pues ya nos encontramos 36 conectados. Quería que estuviéramos todos porque pues en la semana mayor ustedes van a estar allí pues técnicamente concentrados realizando sus tareas y la idea es poder determinar pues básicamente la consideración de lo que se hace en cada clase. Jorge Andrés está preguntando algo que pues, vuelvo y lo repito, para eso estoy yo, pero pues hay que ponerle un poquitico de orientación a los temas, ¿no? Mira, aquí están todas las clases que se han hecho, inclusive algunos videos, aquí hay una sesión del día 20 de marzo, pues aquí está cada sesión. Esas son las preguntitas que deberíamos de hacer, o pregunta más bien para no hablar en diminutivo ahí en el grupo y apoyarse con sus compañeros, porque mire, me ponen esa ir hacia atrás y yo necesito avanzar, por favor. Entonces tenemos el libro columnario, tenemos el libro diario. Este sería un libro diario. Esto lo tengo yo físico, todo estos documentos. Y ese era un taller que pues tenemos que mirar más exactamente sobre los temas de las comprobantes contables y extracontables, como las facturas en papel, aunque ya no se utilizan, algunos sí, otros no. Entonces todo esto se ha venido modernizando. Entonces mira que yo después de sacar un diario columnario cuenta a cuenta, existe el libro diario, donde todas las operaciones del diario, de las operaciones contabilizadas de débito y crédito como tal, tenían esa funcionalidad. Tenían específicamente día a día, 1 de febrero se movieron estas cuentas, 2 de febrero se movieron estas cuentas y así sucesivamente. Para luego llegar al libro mayor y balances, que es una relación como esta, donde es lo mismo que estábamos mirando hace un momento en la hoja de trabajo, acá, ¿sí? Pero sacado en un contexto, en el libro Mayor y Balance, donde se habla del saldo inicial, que vuelvo a lo mismo, los 147.33, contra el movimiento de débito-crédito de cada una de las cuentas de las operaciones del mes de febrero, que sumaban 217, 106, 82, 101,
para poder demostrar posteriormente un balance cuadrado en sus débitos y en sus créditos en cada una de las cuentas, desde la 1 hasta la 6. Entonces, miren que este libro mayor y balances por dentro de un software, esto debe existir. Lo que pasa es que desafortunadamente, pues hoy en día solamente el contador termina haciendo esto que yo estoy haciendo acá, dándole enter para que él genere una utilidad, porque se supone que todo está bien. Pero hay que tener mucho cuidado con las operaciones. Ya después de ese libro mayor y balances, ¿sí? En donde sacan los saldos del resultado, hay un libro auxiliar, en donde aparece la relación de cada libro auxiliar por cuenta, detallado. Ese es el auxiliar, o sea, es lo mínimo en su contextura de la contabilidad, en donde cada cuenta, así como veíamos por acá en el libro, no en el columnario, sino en el libro diario, ¿sí? Especifica el comprobante de contabilidad número 01 y esto anteriormente uno lo hacía. Entonces, quiero llegar aquí a los libros auxiliares para que ustedes me comprendan de que esto es un librillo, pero pues sistematizado, lógicamente esto tiene que tener muchas columnas y muchas filas, ¿no? Entonces, columnas, ¿verdad? Y las filas como tal, ¿bien? Entonces, también, igual, cuenta a cuenta. Todo esto debería tener básicamente como una realización, especificando un saldo posterior para poder entender la contabilidad mediante su magnitud. Y ya en lo que respecta al libro de caja, pues es un solo libro. Allí donde va detallado la caja general, la caja menor, en sus saldos, porque esa cuenta es importante dentro de sus rubros. Bien. Luego ya posteriormente, pues vamos a encontrar aquí ese PUC amarrado allí como una parametrización de unas cuentas asociadas a este, llamémoslo así, a esta macro, a este Excel o a este, ¿cómo lo podríamos llamar? A este programa de contabilidad, donde se supone que cada una de las indicaciones va a ser técnicamente manejada a través del input y a través de la salida de la información. Por eso es importante el ciclo contable. Y ya acá, pues es un análisis financiero que se saca en base a algunos indicadores de liquidez, de actividad, de endeudamiento. Entonces quería darles como esta pequeña introducción para poder hacer nuestro taller, para que ustedes comprendan en dónde y para dónde viaja la contabilidad. No solamente es para armar débitos y créditos, sino para poder armar relativamente cada una de estas intenciones de análisis en cada uno de los libros. ¿Bien? Entonces, si más de uno se vio la película del contador, me va a comprender que para este caso, pues lo que trato yo de especificar es para qué sirve la contabilidad en su orden. Bien, entonces quería de pronto como hablar de ello para que ustedes me comprendan, de acuerdo al taller que vamos a hacer, a qué hace significado cada una de las cuentas. Bien, igualmente, pues la idea es, permítame, yo abro aquí una hoja, eso fue anoche, 2 de abril, día 6, en donde mi intención es aclararle cada una de las contabilizaciones. Entonces lo voy a hacer de cero con ustedes para que por favor me presten atención y podamos concluir efectivamente nuestra materia para lo que es hoy, 10 de la mañana, estar cerrando y dejarlos libremente para que reflexionemos, porque al igual pues a uno también le toca, ¿no? Tenemos acá el primer punto que dice resolver las siguientes operaciones. Dice realizar el estado de la situación financiera inicial con el aporte de socios, en donde el socio aportó, no dice cuántos socios, sino el socio aportó, o sea, aportes de socios 10 millones cada uno, pero pues no veo que allí indique por algún lado cuántos socios son, entonces, si fuese un solo socio como tal, y lo primero que me piden el estado de la situación financiera, quiero que me comprendan algo, y es que para este caso correspondiente al aporte, lo primero que nosotros vamos a tener presente es el aporte del socio, de 10 millones de pesos, bien sea en efectivo o en cheque. Entonces, lo primero que yo debo plantearme es la utilización de las cuentas en el débito y en el crédito. Entonces, estamos hablando que ese dinero, ¿verdad? Realiza básicamente el aporte de los socios por 10 millones de pesos. Entra esa plata a la 11, la disponible. Probablemente pues sea una cuenta caja, sea una cuenta bancos, ¿sí? Utilizando el PUC como tal de lo que yo les he venido enseñando, por favor, para que lo tengan presente como tal. Igual pues ustedes ya tienen uno por allí que he venido manejando. Ya por ahí encontré el otro bajo NIF. Eso está pendiente de compartir, pero pues ahí vamos manejando este mientras tanto. Y al igual, pues la intención es que ustedes puedan identificar cada una de las cuentas. Entonces,
En el primer punto es importante que la cuenta caja, mediante el débito de la operación, se corresponden los 10 millones de pesos y que en el aporte sea una cuenta 31 por los 10 millones en el crédito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el primer comprobante, para este caso como tal, nos va a quedar técnicamente, llamémoslo así, como contabilizado. Entonces, vamos a colocarle aquí un color diferente para empezar a hablar de ello. Recuerden la clase en la cual yo les compartí un video donde especificábamos la naturaleza, tanto el activo como el pasivo, como el patrimonio, como el ingreso, el gasto, el costo, en donde pues la intención es relativamente poder contabilizar cada uno en el detalle uno a uno. Entonces, un ejemplo, pues para la gran mayoría sería claro, en este caso, de que estamos hablando de que se realiza la operación del aporte de 10 millones de pesos. Entonces es como cuando uno es socio de una empresa y pues tiene que sacar de su bolsillo 10 millones de pesos y esta plata pues va a la caja o al banco de la empresa. Entonces esos 10 millones de pesos irían inicialmente al débito como tal, pero lo importante es reconocer la cuenta 11 como disponible porque pues yo siempre lo he dicho de la siguiente manera es, no es una inversión, no es un deudor, no es un inventario, que pues uno de socios puede aportar un inventario, 15, 20, 100 millones de pesos en inventario, ¿sí? En zapatos, por ejemplo, si se va a crear una empresa de tenis o una empresa de venta mediante una comercializadora de zapatos. No es una propiedad, planta de equipo, no es un intangible, no es un diferido, no es otro activo y no es una valorización. Y por ende, en este caso, el disponible, pues, tiene que ser el aporte del dinero que se está aportando, valga la redundancia. Y en el caso de la cuenta 31, pues no me las estoy inventando, estoy queriendo indicarles en relación a las cuentas, porque es un aporte y los aportes habíamos definido de que se contabilizan, así como acabo de hacer el ejercicio de uno a uno de las cuentas del activo, pues ese aporte es un activo en el débito, pero hay que cruzarlo con un crédito. Entonces, ¿qué nos queda identificar? Las partidas o las cuentas que son del orden del crédito. Entonces, en el primero del activo, en el balance, la única cuenta de débito es el activo, las otras son crédito. Entonces, miren que puede ser un pasivo, puede ser un patrimonio, o podría ser un ingreso, o podría ser una cuenta de orden acreedora. Bien, pero olvidémonos ahorita en este momento de estas cuentas, que esto realmente ya eso no se utiliza. Entonces, miren lo que me quedó. Entonces, tendría yo que ir a revisar una cuenta patrimonial porque es un aporte, porque pues yo aprendí en contabilidad, así tiene que pensar uno como estudiante, que el profesor me enseñó que las cuentas de los aportes van a unas cuentas 3, pero vuelvo a lo mismo, vamos a dejar esta primera por fuera, no es que vengan en orden. No es un superávit del capital, porque ya más o menos comprendemos de que hay que ir a mirar la descripción, el detalle de la cuenta. No es una reserva, no es una revalorización, no es un dividendo, no es un resultado del ejercicio, ni del ejercicio anterior a esta operación, no es un superávit por valorizaciones. Entonces, en esa cuenta del capital social, aquí me hace la descripción de los aportes iniciales. Entonces vean que ahí esa cuenta es la que se presta relativamente para poder contabilizar dicho aporte de los 10 millones. Entonces miren, débito con crédito en sus saldos, cruzó. Entonces ya tenemos nuestro primer comprobante. Pero recuerden que allí nos están diciendo que aparte de ese comprobante hay que elaborar, ¿sí?, el estado de la situación financiera. Entonces, ¿se acuerdan que ahorita en el archivo ese Excel habían ahí los saldos iniciales del débito y del crédito? Eso podría tomarlos uno muchas veces como un saldo inicial de una empresa que ya tiene operaciones anteriores, o sea, que ya ha venido, o sea, que ya tiene muchos años atrás y que pues lógicamente no tiene un estado de la situación financiera hecho en representación de un modelo inicial, sino que ya tiene saldos iniciales, que ya viene de tiempo atrás. Pero yo al dibujar este estado de la situación financiera, pues coloco en contexto esto aquí lo dejo a título de ejemplo, compréndanme que soy didáctico, este ejemplo, dejo el nombre de la empresa, cómo se llama el estado de la situación financiera, dejo que en la cuenta 11 aparecen 10 millones de pesos, que pasivo no tengo nada, pero que el valor patrimonial son 10 millones, o sea que el activo es igual al patrimonio. Ahí no cabría decir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, porque es un balance inicial. Entonces, así lo puedo yo llamar, un balance inicial, un BI, ¿bien? O probablemente, como se dice ahorita, un estado de la situación financiera, apertura, que es un ESFA, que es diferente a hablar a un ESFA, sin A, un estado de la situación financiera, el diminutivo, tal.
Bien, pero también yo podría llegar a argumentar que efectivamente ahí se está cumpliendo el hecho de la operación de los saldos iniciales con el cual se abrió la empresa, pero que quede indicado el día de hoy, y esto va a estar en el parcial para que pongan de una vez apunte o nota. Anoche me pasó algo muy curioso con los jóvenes de administración. Me preguntaban, profe, ¿y el examen del segundo corte? Y entonces también la niña me preguntaba que en dónde estaba el material de cada una de las clases que yo venía grabando y que yo les decía que grababa, así como ustedes ahorita me acaban de preguntar. Y pues yo fui y le mostré. Y decía, pues me parece muy raro porque algunos sí se han dado cuenta y pues no sé en qué mundo andarás tú, pero pues las grabaciones han venido quedando allí para que puedan hacer sus actividades y vuelven y revisan esos videos. Eso por ese lado. Y el otro lado es que ella me preguntaba, bueno, listo, profe, y ahí en ese caso el examen, ¿qué sería? Entonces yo le decía, pues no se preocupe usted por el examen. Le hice el primer examen en el primer corte, me dijo, sí. Entonces yo le dije, claro, fue una sustentación de lo mismo, de lo que tiene que ver en realización a las temáticas de la creación de la empresa, que algunos lo sustentaron, otros no. Por eso hice algún comentario para dejar evidencia hasta dónde quedamos. Pero si quieres un examen y un cuestionario, yo lo hago, yo no tengo rollo por eso. Eso es más trabajo para mí, pero logro hacerlo mediante unas 5 o 10 preguntas bien chéveres. Pero pues a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan. Entonces, dejo ahí como la reflexión de lo que me ocurrió anoche, porque pues ustedes saben que mi intención no es mucho menos incomodarlos en un examen, sino pues la idea es poder aprender lo que estamos desarrollando. Entonces, para mí es más que suficiente una serie de actividades. Entonces, también me preguntaba que cuáles actividades iban a entrar a este corte. Y yo le decía, ¿tú por qué me hablas del corte? Es que no entiendo, se van a ir 7 días, no un mes a vacaciones. Llegan de la Semana Mayor, respetando pues obviamente el libre método del culto en este caso como tal, y pues entendiendo que ustedes estudian en una universidad católica, llamémoslo así, o relacionada con el tema religioso, pues lo más probable es que en Semana Mayor pues todo el mundo esté descansando como tal, para que pues apropien de allí lo que les trato de decir. Y vamos en el primer examen, entonces no afanen que aquí la plataforma, yo tengo opciones de ir generando cuestionarios más adelante, si es el caso, o reflexivamente sobre las actividades. Entonces miren que llegamos al segundo corte, ¿sí? A hacer un cierre posterior con una, dos, tres actividades que están pendientes allí de empezar a desarrollar, que de algunos han venido realizando, y llego hasta acá, hasta la aplicación de las cuentas 4, 5 y 6, porque esta entraría dentro de este corte como tal. Pues quería hacer como ese énfasis, porque inclusive no quiero devolverme, pero pues esto a mí sí me dejó como preocupado, porque hicieron falta 5 personas, a pesar de que volví, les abrí la plataforma como 3 o 4 veces. Entonces quiero que cuando me califiquen sean objetivos, porque el que ha fallado eres tú y no yo, ¿ok? Eso que quede claro, por favor. Porque eso a mí sí, yo después lo entro y lo reviso y a mí sí no me da pena hablar de eso, porque yo aquí realmente, como dicen por ahí, pues me estoy dando bastante fuerte contra todo para que ustedes aprendan. Igualmente, por este lado, pues tenemos esta especificación, entonces quería dar información de que los estados de propósito general, que eso está por ejemplo metido en el 2649, son el estado de la situación financiera, o sea, el balance, lo que antes llamábamos balance general. ¿Bien? Tenemos el estado de resultados, bien, que anteriormente lo llamamos P y G. Hoy en día este estado de resultados inclusive recoge otros nombres, por eso estoy haciendo aquí como un énfasis a ello para que ustedes empiecen a comprender un poco más. Si también recibe el nombre, por ejemplo, en la parte financiera bajo NIF recibe el nombre del ORI, que es otros resultados integrales. Y también puede recibir el nombre del ERI, el estado de resultado integral. Otros resultados integrales o el estado de resultado integral, el PIG o el estado de resultados. El tercero, aquí un numerito, de propósito general, es el estado de cambios en el patrimonio. ¿Bien? Y ya les comento la historia de él. El otro estado es los flujos de efectivo, no el flujo de caja, sino los flujos de efectivo. Son los que estudian las actividades operativas de la empresa, que son tres.
Cuando tú ya seas más grandecito y estés en la contabilidad 5, pues tú ya dices es que la empresa no solamente compra y vende, sino que la empresa realiza actividades de operación, de inversión y de financiación. Por ello, pues vamos en el cuarto estado, ¿no? Estado de cambios en el patrimonio, que estudia todas las cuentas 3. Bueno, ya es el número 3, pero pues casualmente estudia las cuentas 3. Este sería el cuarto estado de flujo de efectivo, que casualmente también estudia los ingresos, o sea, el efectivo que se genera, no solamente por las ventas en la cuenta de los ingresos, sino por otras ventas o otros ingresos no operacionales, y las notas a los estados financieros, que son como los 5 estados financieros que existen. Y esos son ya los estados de propósito general, los estados de propósito específico. Ah, bueno, yo hago una claridad que me acabo de acordar. Las notas yo las puedo modificar, ¿no? Las del primer corte, en el Génesis. Entonces, ojo con esto que ha venido quedando pendiente, ¿no? Bien, para tenerlo presente de una vez, para que ustedes lo sepan, porque ayer también tuve una charla con un niño de administración. Entonces, un chico me preguntaba que si eso se podía hacer. Pues yo le estoy contestando y le estoy diciendo desde el componente de lo que yo puedo hacer. Yo puedo tomar consideraciones posterior a bajar notas, o por qué no a subirlas, al que le dije un 4 o 4,5, que no creo que sea el caso, pero pues yo puedo hacer modificaciones posteriores de las notas de una vez para que me comprendan esa parte. Los estados de generación específico son, como acabamos de indicar, un balance inicial. Sí, porque no es un estado. Es un estado de situación financiera, pero no es el modelo general, porque ahí hace falta un pasivo, que es cuando la empresa ya tiene operaciones. Entonces miren que un estado de propósito específico es un balance inicial, puede ser inclusive unas cuentas, así como lo mostrábamos, columnarias, ¿verdad? De detalle de saldo de una cuenta, puede ser un libro contable. Entonces habrán estados de propósito específico. Al fin y al cabo, pues, sí, diferentes a estos 5. Mire que anoche trataba de dejarles a ellos una tarea de información financiera para que investigaran, esculcaran, así como la tarea que yo les dejé a ustedes en reflexión a el contador público en diferentes partes del mundo, que inclusive saben que sería bueno, se van a encontrar de que la única figura que existe a nivel internacional, llamado contador público, de manera general o gerencial más bien, es en Colombia. O en otras partes del mundo pues también recibe el mismo nombre, pero pues es un poco más pasado en el tema del arte de reclasificar, controlar, contabilizar como arte. E inclusive, en el caso de lo que usted me preguntaba anteriormente, el revisor fiscal recibe otro nombre, no se llama revisor fiscal, la única figura de revisoría fiscal es en Colombia, en Venezuela se llama un auditor contable, en otros será el rendidor de cuentas, en otras partes del mundo. Entonces, interesante como ir a buscar todo ese tipo de argumentación con todo lo que les enseñé de los diferentes personajes o gurús de la contabilidad para que ustedes puedan aprender de otras personas como tal, ¿no? Y leerse un buen libro, que eso sería de pronto técnicamente hablándolo para que lo puedan desarrollar, ¿no? Igualmente, pues la intención de este taller, ¿sí? De manera específica, llegando acá, es apropiarnos de cada una de la información. Entonces, la primera operación, para que ustedes me comprendan allí, la vamos a dejar montada de la siguiente manera. Esto es lo que ustedes van a hacer. Bueno, cojo desde acá mejor para que quede más chévere. Lo pueden hacer en un Excel, lo pueden hacer de una manera que ustedes se sientan cómodos, pero la idea es desarrollar cada una de estas operaciones como tal, ¿no? Esa sería nuestra primera operación. Luego dice que realizar la apertura de una cuenta bancaria. Pues vean que con esa plata que yo tengo acá en la caja, la idea es abrir una cuenta. Entonces va a ocurrir lo siguiente. Vamos a buscarla por acá para que se den cuenta de lo que ocurre. Entonces vamos a jugar con estas cuentas T. Estos son comprobantes simples, ¿no? Lo que ya hablamos allá en nuestras clases presenciales. Estos son comprobantes simples en su orden de poder determinar o de poder hallar, ¿sí? Solamente el débito y el crédito. Ya ahorita entraremos a hacer comprobantes compuestos de 3 cuentas T. Entonces miren que es sencillo porque pues realmente esto tiene un débito y tiene un crédito. Aquí tengo un saldo y está pues relativamente sumado al igual que en el débito, pero puedo hacer bajo esa consideración. Pues miren que acá, si yo comparo ese segundo comprobante, la plata estaba en el débito. Ahora la voy a sacar de ese débito y la paso al crédito. ¿Sí? Por ende, en este caso, su saldo de caja, cuando yo hago esa operación, va a ser cero. Pero den en cuenta que aquí cruzo el débito con el crédito. Acá también, en todas las operaciones.
Pues saco la plata de la caja y la llevo a una misma cuenta 11, ¿sí? Disponible, o sea, 11 con 11, pero más al detalle, pues sería la 1105 contra la 1110. ¿Bien? Y eso donde lo tiene que saber uno, allá cuando se contabiliza en el software. O si te toca hacer un comprobante manual, pues esta sería la especificación, tanto del crédito como el débito. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó ahí? El saldo de la caja es cero, pero el saldo de la cuenta 11 quedó con los 10 millones. Entonces, tú no tendrías por qué pensar, ¿y qué pasó con los 10 millones del efectivo, profe? No, pues tranquilo, lo pasé de una cuenta caja y lo metí al débito, en este caso de la cuenta bancos. Entonces miren que quedó igualmente el saldo. Bancos 10 millones en el débito contra 10 millones en el crédito del aporte. Entonces miren que ese segundo comprobante está allí de esta manera como tal, relacionado con el segundo punto. Realizó la apertura de la cuenta bancaria con el dinero aportado por los socios. Lo tengo acá y lo dejo allí detallado para que ustedes me logren comprender básicamente cómo esa figura. Ven un segundo acá y yo trato de poner esto de manera horizontal. No sé si de pronto se pueda ver mejor. Bueno, ahí no importa porque pues realmente lo que estamos tratando es de mostrarlos igualmente por este lado y por el otro en relación a las operaciones. El tercero, pues no me preocupa porque o sea, no tiene mucha relación con la parte impositiva, porque ahorita nosotros pues no estamos trabajando todavía con cuentas de IVA ni de la retención, porque lo primero es lograr identificar, pues básicamente que las empresas van a, como explicábamos en esa sesión, inicialmente con este mismo taller, es las empresas van a tener este tipo de operaciones normalmente, compra a un valor para vender sobre otro valor. La lógica diría de que yo compro por decir algo, 1 millón de pesos y lo vendo en 2 millones de pesos para ganarme supuestamente 2 millones, para ganarme supuestamente 1 millón. Entonces, las operaciones son de compra, en este caso, de mercancías, y posteriormente pues vamos a hablar de ventas. Y ya las otras operaciones pues van a ir ligadas a temas de los gastos en papelería, el pago del arriendo, el pago del registro mercantil. Entonces, el taller es bien simpático y bien chévere como para poderlo desarrollar en reflexión a las operaciones de compra y venta. Bien. Pues presten mucha atención porque pues al igual este video junto con otro que hicimos anoche va a quedar ahí explícitamente para que ustedes lo puedan revisar y se sienten juiciosos en esta semana de reflexión, cojan su taller, se sienten con un lápiz, un borrador, una calculadora, una hoja cuadriculada o Hasblock, le den pausa, Profe, den enter al taller y vayan relacionando cada operación. Cuénteme. entonces no lo podemos manejar con IVAs y retenciones o no. No, señora, sí, inicialmente solito, papá, sin IVA ni retenciones, eso es para, como dicen por ahí, eso ya es otras grandes ligas, eso va más adelante, entonces ahí es cuando yo digo decentemente, no lo coja mal, es relaje el pony que yo sepa dónde voy, ¿listo? Listo, profe, sí, señor. Vale, papá, bien, entonces sigamos, vamos con ese segundo comprobante, eso es un paso a paso, no se afane que allá vamos a llegar, pero pues no puedo ponerle usted a correr si todavía no sabe caminar, ¿no? Entonces, ese sería nuestro segundo comprobante. Bien, para que ustedes me lo comprendan mediante esa opción. En el tercero estamos hablando de unas compras, dentro de las cuales pues me especifican técnicamente lo siguiente. Bueno, no, todavía no vamos a hacer. Sí, vamos a hacer unas compras, pero no compra de materia prima ni artículos para la venta. Vamos a hablar de que la empresa tiene que tener una propiedad, planta y equipo, que en este caso son escritorios, computador, sillas, teléfonos, ¿sí? Y básicamente unos elementos que pues ya de entrada usted cuando dice va a comprar propiedad, planta y equipo, entonces usted se acuerda de las clases del profe, donde usted aprendió, que en este caso las cuentas se manejan relativamente es a través del activo, que el activo es lo que posee la empresa y que probablemente dentro de esas cuentas del activo pues no es un disponible, porque para eso está comprando maquinaria y equipo, no es una inversión, no es un deudor, ¿sí? No es un inventario, pero sí es una propiedad, planta y equipo. Entonces, no es un terreno en esa propiedad, planta de equipo, no es un material proyectado ni construcción en curso, pero sí vendría siendo una máquina, un equipo de oficina y un equipo de computación. Entonces, mira que ahí hay dos cuentas, la 1524 y la 1528. Entonces, en este punto número 3 uno empieza diciendo, bueno, pero ¿en dónde clasifico yo todo esto? Entonces uno dice, bueno, el escritorio
La silla y el teléfono hacen parte de la 1524, que es el equipo de oficina. No lo digo yo, lo dice la descripción, ¿no? Del comprobante, o sea, la descripción de la dinámica contable como tal. Entonces, aquí vamos. En ese orden de ideas, pues relativamente allí se registra el equipo mobiliario y básicamente toda esa interpretación de lo que son los activos. Entonces, ese tipo de comprobantes tienen una realización de la siguiente manera. Hay que tener presente, y pues aquí es donde hago el detalle, de la compra del escritorio por 250, del computador por 1.500.000, de 200 de sillas y 200 de teléfono. Que si yo más los sumo todos, de la redundancia, me suman 2.150.000, de los cuales, para este caso, pues no tomo en consideración todavía el computador. ¿Por qué? Porque pues lo que le acabo de indicar, en la cuenta 1528 irán los 1.500.000 en el débito porque es un activo de la cuenta 15, y en la 1524 irán en su orden lo que especifica el escritorio, la silla y el teléfono. Y esos mal sumados, los tres, pues suman efectivamente los 650, que si yo lo sumo con el 1.500.000 del computador, me van a sumar 2.150.000, que era el total que yo hacía acá. Entonces no se trata de uno de una irse al comprobante contable a que le cuadre, sino hacer el análisis. O sea, lo primero que uno se sienta es analizar qué fue lo que se compró, ¿sí? Porque realmente, si ustedes se dan cuenta, pues ahí aparecen, dentro de esa propiedad plena de equipo, aparecen especificaciones técnicas de unos elementos del activo que probablemente para estos casos, pues tengan cuentas diferentes. Bien, entonces por eso me atrevo a hablar de esa condición. Ustedes allá deberían de coger su PUC, por eso vuelvo e insisto, o sea, que es ilustrativo y que cada uno pues tiene que imaginarse que el profe está ahí presente con ustedes, y por eso trato de ser como muy puntual en lo que especifico, para que ustedes aprendan y no derrocho ni un solo minuto en esto, pero pues realmente no es quejarme, pero el agotamiento sí es un poco bastante complejo. Entonces denme un segundito porque ya me dio sed. Igual ustedes pues tomen agua y regálenme 3 minuticos y ya estoy nuevamente con ustedes. Listo, ya estoy aquí nuevamente con ustedes, qué pena, pero realmente le da uno como mucha sed, ¿no? Listo, sigamos. Entonces dice así, este sería el comprobante de lo que estamos comprando en la cuenta 1524 de 650.000 en escritorios, en los elementos respectivos de sillas y teléfonos. Y en la 1528 pues vamos a meter o vamos a colocar en el débito el 1.500.000. Pero ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y eso sería un valor patrimonial? Pues no, no sería un valor patrimonial en este caso porque no es un aporte de un socio.
Entonces esa platica para poderlo cruzar con el crédito, de esos 650 más el 1.500.000, que son 2.150.000, usted los tuvo que haber retirado de en ese caso el disponible, ¿no? Y me comprenderán que el disponible puede ser, pues todo eso en consideración, digo yo, todo eso en consideración es, si voy a ir a revisar la cuenta del disponible, pues relativamente va a tener caja, banco, remesas, cuentas de ahorro, fondos, en fin, una serie de cuentas que relativamente pues van a ser específicas a la hora de la contabilidad de este tipo de comprobante. Entonces, pues el comprobante realmente ya dejó de ser un comprobante simple y pasa a ser un comprobante totalmente compuesto. En ese orden de ideas, pues tenemos allí nuestro tercer comprobante con esa especificación. Y ahí quedó cruzado, quedó cuadrado. En la vida real era lo que yo les informaba a ustedes, pues es didáctico, él va a mantener es unas cuentas diferentes, pero de eso no vamos a hablar ahorita porque pues vuelvo y les explico, eso es un paso a paso como tal. Ya en lo que respecta a las características del comprobante 5, ahí sí ya tenemos que botarle un poquito más de corriente, porque realmente en ese comprobante dice que se hacen compras de mercancías para la venta, o sea, se compra la mercancía, ¿sí? Para poderla vender, por eso el comprobante 5 dice realiza las ventas. Entonces miren que la primera parte lógica es que yo compre a 1.800.000 a un proveedor a un B de 500 y de 3 200. Esto no quiere decir de que esto vaya a ser siempre así, ¿no? Y que un proveedor, porque el que yo le compro se llama proveedor, al que yo le vendo se llama cliente, ¿listo? Para que empecemos a hablar como un lenguaje apropiado, por eso es que es importante hacer el estudio de las cuentas o tener un orden técnico en lo que yo les he venido explicando, paso a paso. Entonces a eso me refiero, porque no se trata solamente, entonces sí, vamos a contabilizar con IVA, con retención, con ICA. No, eso no se va a poder todavía. O sea, primero es lo primero. Entonces, lo que respecta, vuelvo y repito, en el estudio de los activos, que es para el caso de la contabilidad 1, junto con su historia, las escuelas y todo aquello que especifique para qué sirve la contabilidad, el código de comercio, ¿sí? Las cámaras de comercio. Pues vamos a empezar a, perdón, vamos a empezar a comprender para qué sirve la contabilidad. No solamente para qué sirve, sino qué hace la contabilidad por dentro de una empresa. Entonces, pues de eso se trata el estudio, de poder indicar las cosas de acuerdo relativamente y no como probablemente uno lo puede hacer en un técnico, en un tecnólogo, ¿no? Con mucho respeto, porque pues realmente en esta profesión lo que sucede es eso, el tema de los técnicos y los tecnólogos. En el caso de ustedes, les abono de que estén estudiando una carrera profesional, porque realmente, pues, lo profesional es diferente a un técnico, un tecnólogo, ¿no? Un técnico, un tecnólogo, inclusive algunos se atreven a pensar de que uno debería aprender este tipo de operaciones, y pues realmente uno las puede aprender a detallar en el débito y en el crédito, pero el alcance no debería llegar hasta allá, sino simplemente ser uno operativo. Entonces, miren que ustedes están estudiando una profesión, por eso les pido mucha disciplina en esta particularidad, en el estudio autónomo en relación como tal a cada una de las cuentas, porque esto no se los va a enseñar nadie, eso ya le corresponde a uno, tener un PUC, tener influencia, llamémoslo así, de ir a revisar técnicamente cada uno el estudio de las cuentas. Entonces tienen que ser un estudioso desde las temáticas en relación a lo que realmente tienen que conocer. Yo siempre les he dicho, a esta materia tienen que botarle el 300 y el 400 y hasta el 500%, que la matemática puede ser fundamental dentro de esa malla curricular, pero pues usted escogió fue contador, usted no escogió fue ser matemático, pero las matemáticas sí van a ser funcionales y fundamentales, al menos en la suma, resta, multiplicación y división. Pero pues no conozco el primer contador que un cliente le diga, es que necesito que me haga estos ejercicios del álgebra, un ejemplo, pero sí hay que aprender de álgebra. Bien, porque miren, aquí es donde uno se enfrenta en este mundo de una cuantificación, del análisis débito-crédito, y entonces muchas veces cuesta. ¿Y cuesta por qué? Porque pues no nos hemos aprendido unas reglas técnicamente para ello, hablándolo así. Entonces miren que este comprobante, acabamos de salir de este comprobante número 3, y ya entrando a este de las compras, pues uno tiene que ser muy, muy, muy recursivo.
Lo digo muy, muy recursivo por lo siguiente, porque miren lo que va a ocurrir. Desen en cuenta acá, en este comprobante, el detalle que yo llegué a hacer, ¿cierto? Especificando, es que es un escritorio, es que es un computador. Pero acá en este comprobante tengo que ser aún todavía mucho más analítico, porque miren lo que se va a generar. Lo voy a llevar de atrás hacia adelante. No porque ya lo hubiera hecho, sino porque uno empieza pensando de la siguiente manera. Uno dice, bueno, listo, entonces realicé 5 compras. Proveedor A, ¿por cuánto? Le compré una operación, o sea, le compré una mercancía por 1.000.000 y otra por 800. Al fin y al cabo, 1.800.000. Al proveedor B, una por 500 y una por 3.200. En fin y al cabo, 3.700.000. Y en el C, una por 2.800.000. Y entonces uno dice, ya, o sea que yo le compré a la empresa 8.300.000. En este caso, de mercancía. Compré mercancía. Pero ojo, aquí me dice, tenga en cuenta las siguientes características. Esto puede ser de la vida real o asemejámoslo como tal. Entonces dice, proveedor A, forma de pago de contado, en cheque. No fue en efectivo, fue en cheque. Probablemente cuando usted me comprenda, porque yo hablo solamente el disponible, me va a comprender, valga la redundancia, de que efectivamente pues habrán maneras de hacer las cosas. En cheque, en efectivo, me quedo debiendo, me quedaron debiendo. ¿Sí o no? Entonces la idea ahí es empezar a pensar, digo yo, empezar a pensar en las operaciones tienen una lógica. Y esa lógica es contable, no es una obviedad, es una lógica contable. Entonces el proveedor A tiene una forma de pago de contado, pero pago fue en cheque. O sea, no le fiaron. Entonces yo dejé aquí dicho de contado. El proveedor B, porque es un proveedor a quien se le compra la mercancía, no es un cliente, el cliente es el que se le vende. Entonces, proveedor B, forma pago a crédito, forma de pago a crédito. Entonces, lo que le compramos a B, él me lo fió. O sea que no salió la plata ni de caja ni de banco, sino yo creé un pasivo. ¿Sí ven? Y el proveedor C, su forma de pago es el 50% de contado y 50% a crédito. Pero, ahí aparecen los peros, que yo no creería que esto debería estar acá, porque pues hasta ahora ustedes están aprendiendo, simplemente que yo saqué un taller de estos, de una contabilidad financiera uno que debe ser un poquito más avanzada, pero pues no me gusta esto que dice acá, que dice que al proveedor C se le otorga un 5% de descuento, porque lo que menos quiero es confundirlos. Entonces, listo, en ese orden de ideas yo ya tengo unas características, ¿no? Entonces, 50% de contado y me dio un descuento. A crédito una parte y el contado otra. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Los débitos y los créditos me tienen que cruzar, ¿verdad? ¿Dónde llevo yo la compra de la mercancía? A una cuenta del inventario, a una cuenta 14. Entonces, miren, llevé el 1.800.000, los 3.700.000, los 2.800.000, ¿sí? Perdón, que en total suman 8.300.000. Bien, en ese orden de ideas, pues necesito otras cuentas que me vayan al crédito y que me crucen contra el contra los 8.300. Entonces es cuando empiezo uno a uno y empiezo diciendo bueno, listo. Entonces el primero hablaba de que era 1.800.000 de contado y me pagó un cheque. Le pagué en cheque, perdón. Bien, porque ahí inclusive tenga en cuenta las siguientes características. Entonces, aquí dice, supuestamente en C, se le otorga el 5% de descuento. No, me otorgaron el 5% porque yo fui el que compré. Yo no otorgué, me otorgaron el 5% por el pago de contado en ese 50%. Bien, entonces miren que ahí aparecen errores de escritura. Entonces probablemente lo que yo tenga que empezar a jugar es diciendo, bueno, listo, ese 1.800.000 lo llevo al disponible, lo llevo no, lo saco el disponible, porque pagué al contado. Al fin y al cabo esto puede ser, si fue en efectivo, 11.05. Si fue en cheque o en bancos, 11 días, no hay otra manera. Supongamos de que no lo hubiéramos pagado, así como va a pasar ahorita aquí en este pasivo. Me lo enviaron, ¿cierto? Entonces no sería una cuenta 11, sino sería una cuenta 22 del proveedor. No sería una cuenta 23 de una cuenta por pagar. No sería una cuenta 24 porque no es un impuesto. No sería una 25 porque no es una obligación laboral. Entonces miren lo bonito que es la contabilidad de este enfoque. Saqué la plata del 1.800.000 para poder pagar la primera operación que contraje contra, en este caso, el proveedor A. Y ya me empieza, valga la redundancia, a cruzar la información. Pero miren lo que va a ocurrir en el punto B. Me dicen que me fiaron. Entonces yo me vengo al proveedor
y contabilizo la cuenta 22, bien, los 3.700.000, porque me dice que me fiaron. Miren que no estoy sacando nada inconcluyente de ahí. Dice que en este caso su forma de pago es a crédito, o sea que el 3.700.000 lo llevé allá. Entonces miren que ahí ya 3.700.000 más 1.800.000, ya vamos en 5.500 de 8.300. Bien, pero, ahí es donde está el pero. El punto 3 me habla a mí técnicamente, me dice que su forma de pago es de contado y 50% a crédito. Entonces yo empiezo haciendo la lógica, cogiendo, valga la redundancia, ¿sí? Voy a poner un ejemplo acá, sino que aquí ya está hecho. Entonces voy a decir algo aquí bastante importante. No miremos este, lo voy a dibujar en otro, lo voy a dejar en otro color. Entonces, para que me cruce, yo podría llegar a decir, ah, pero entonces la mitad lo pagué lo pagué contado, o sea que saqué 400, ¿sí o no? El tema de caja, para poder pagar esa primera parte. Y el otro 1.400.000 lo llevo ahí. Entonces, miren que cruza. 1.800.000, 1.400.000, 1.400.000, 3.700.000, para 8.300 del crédito, contra el débito de 8.300. Pero, pues realmente eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que le hice el comprobante que al proveedor C se le otorgó, o sea, me otorgaron, en este caso, ellos me otorgaron, porque el proveedor me otorgó, no se le otorgó al proveedor, el proveedor me otorgó a mí que fue que le compré a la empresa, compréndanme que esta es la contabilidad de la empresa, ¿sí? Porque podríamos hacer la contabilidad del que está vendiendo, a mirar los comprobantes, pero pues aquí está claro el ejercicio, lo que plantea es lo que yo estoy haciendo, mi contabilidad, compréndame que la contabilidad es eso también, ¿no? El que compra hace su contabilidad, el que vende pues también lleva su contabilidad, entonces van a ser registros totalmente diferentes. Entonces resulta de que ese 1.400.000, sí, para que ustedes me comprendan de dónde estoy sacando la información, lo acá, bien, hubiera quedado normal, o sea, como si estuviéramos haciendo las cosas en el orden de los 8.300, yo le voy a coger y le voy a decir, mire, cójame el U55, que es este valor de 1.400.000, multiplíquemelo por 5 y divídamelo entre 100 para que me saque el 5% de 1.400.000. Entonces el 5% de 1.400.000 son 70.000. Cuando tú vas y revisas, tú dices, listo, pero entonces de 1.400.000 ellos me descontaron 70.000 pesos, porque les pagué esa parte al contado, me dieron un descuento. O sea que usted al final realmente no le pagó 1.400.000, sino le terminó girando, por eso tenía ese valor ahí, de 1.330.000, ¿verdad? Y entonces usted llega y dice, pero ya no me cuadra. O sea que mire, 3.130.000 contra 5.100 dan 2 millones, dan 8.230.000. Entonces usted dice, me faltan 70.000. Y entonces la contabilidad es cuando llega y dice allí, bueno, esos 70.000, recuerde usted que fueron un descuento. Y los descuentos comerciales son otro ingreso operacional para la empresa. Y pues no lo cuadro así a machete para que ustedes me comprendan, ¿sí? Porque esos son los términos que uno utiliza dentro del tema contable. Las cuentas no se cuadran a machetazos, se cuadran es con una lógica contable. Entonces pongámosle lógica a lo que hemos aprendido. Debo de contabilizar numéricamente, debo de contabilizar 70.000 pesos para llegar a los 8.300. Pero lógicamente también tengo que decirle a ustedes tengo 8.230 en el crédito, o sea que me faltan 70.000 en un crédito. ¿Ven? Entonces vámonos a la lógica. Faltan en el crédito. Entonces yo tendría que empezar haciéndome la pregunta ¿eso es un activo del crédito? No, porque es débito, la naturaleza. ¿Podría ser un pasivo? No, no puede ser un pasivo en consideración en este caso porque pues realmente lo que me dieron fue un valor adicional, o sea, una ganancia para mí. ¿Es un valor patrimonial? No es un valor patrimonial. ¿Es una cuenta 5 del gasto? No, no porque las cuentas 5 del gasto son, en este caso, son débito. ¿Es un valor de costo? Tampoco. Entonces miren que la lógica me dice, entonces ese valor, esos 70.000, pues realmente son una ganancia, o sea, un descuento, me gané. Pero para que ustedes confíen en lo que están haciendo, pues normalmente uno dice descuentos, en un poco, en este caso, porque pues él se va a dejar, ¿ven? Indicar acá. Entonces miran que él de una vez dice, venga, descuentos. Listo. 42 días, ¿verdad? 42.50 y no tengo más.
Entonces puede ser un descuento comercial condicionado. Miren que suena 42.10. ¿Sí? Entonces aquí en este caso yo llevaría los 70.000 a la 42 y fin del comunicado. No, mentiras. Y dice acá entonces 70.000 más 3.130.000 más 5.100 serían 8.300. Entonces ahí ya hice un comprobante igual que el anterior, compuesto. Compuesto en su orden de las cuentas. Compuesto en su orden de que ya logré cuadrar el débito y el crédito. A eso me refiero técnicamente. ¿No? Para que ustedes lo empiecen como a tener presente. Entonces, miren que hemos avanzado en el punto 4 y ya el punto 5, pues ahí también le piden a uno lo siguiente, le dicen a uno es, ya no realizó compra, ya no compre más, ya tiene cómo vender, ahora haga las ventas. Pero lo primero que yo tengo que ir a mirar es que efectivamente las ventas como tal estén por encima de la información. O sea, en el mejor de sus efectos, que tengan pues, lógicamente una utilidad de por medio. Bien, para que ustedes me logren comprender. Entonces voy a coger este, primero lo voy a cambiar el color, voy a volver a coger acá, creo que no lo pegué, no me acuerdo. Así ya está pegado. Creo fue una parte. Y lo voy pasando lentamente, entonces igual yo tendría que empezar acá a hablar de las ventas, pero en las ventas, si lo miramos así como yo lo tengo acá planteado, también vuelvo y hago, porque sea el mismo ejercicio, sino porque me está hablando de un cliente, no de un proveedor, sino un cliente, que le vendí 3.500.000 más 2.500.000 que son 6 millones, en el otro estamos hablando de 2 más 6.500.000 que son 8.500.000, en el C que son 5.800.000, bien, y que probablemente bien sumados pues son 20.300.000, pero miren, vamos primero a la lógica antes de ponernos a contabilizar, tendría yo que hablar de que vamos a utilizar las cuentas 14, las mismas que utilizamos arriba, no en el débito, pero sí en el crédito porque sale la mercancía, ¿no? Entonces una venta no, tú no metes la mercancía a la 14, la sacas. Entonces podríamos decir de que ahí eso se cumple cuando yo les decía a ustedes que las cuentas 1, el activo, pues son naturaleza débito, pero que cuando nacen o mueren o salen son de su crédito como tal. Entonces el inventario se mueve a ritmo de los 20.300.000, uno por uno, ¿sí? Porque como les mostraba ya en el libro diario, pues van a ser las contabilizaciones diarias o en su detalle de cada una de las operaciones que se hagan con A, con B, con C, con D, con E, con F, con E, con G, con I, con todos. ¿Bien? Entonces mira que ahí va a ocurrir relativamente esa opción. ¿Vale? Entonces, ¿ahí qué más tenemos? Empecemos a botarle lógica a las cuentas. Ya no sería generar un proveedor de una 22, sino uno ya dice, si ya entendí, o sea que si el cliente me va a quedar debiendo porque no paga el contado, o sea, cuando me paga el contado ingresa caja disponible, ¿cierto? Pero cuando él me debe, yo no voy a generar una cuenta 22 porque eso es un proveedor, eso es un pasivo. Ahora lo que tengo que generar es un débito para poder cruzar esos 20.300 que salieron de acá del crédito, en este caso de las cuentas de los inventarios. Entonces miren que tendríamos que ponernos a jugar igual como hicimos en el primero, sacar datos como eso, entonces revisar que en este caso pues hay unas características, igual se le otorgó, ahí sí estamos hablando de que se le otorgó, porque soy yo quien estoy vendiendo, el 5% por descuento de pronto pago. Entonces más o menos va a ocurrir lo mismo, pero pues la intención va a ser relacionada con la cuenta del ingreso en la parte cuando compramos y una cuenta gasto cuando vendemos, porque yo asumo el gasto del descuento. Bien, pero pues vamos pensando primero acá. Entonces salieron del inventario 20.300.000. En el caso del disponible, estamos hablando, ¿cierto? De estas características de los pagos de los clientes que fueron pues bien sumados cada una, dan total de 20.300, en el cual el primero fue pago de contado, en el segundo crédito, le dimos crédito, ¿sí? No me dieron, le dimos, y en el tercero es 50 de contado, 50 crédito. Entonces miren que en el primero de los 6 ingresó la platica de la venta de ese inventario al disponible. En el segundo, pues el segundo dice que la mitad crédito, entonces, perdón, pagaron, o sea, no me pagaron al contado. Entonces miren, ahí ya vamos recuperando 14.500 de 20.300. Bien. Y en el tercero, que es como el más gomoso, dice que el 50%. Entonces, pues en este caso el 50% de 5.800 son 2.900. Al fin y al cabo, pues en este caso me los van a quedar debiendo, por eso siguen allí en la cuenta 13, por eso ya llevamos 11.400
más 6 millones serían 17.400. O sea que todavía me queda una diferencia entre 20.300. Pero resulta de que para este caso, como tal, supongamos de que la persona no se le hubiera dado descuento, pues la lógica que me diría a mí en la cuenta 11, el mismo valor de los 2.900 quedaría acá. El fin del comunicado, 8.900 más 11.400 son 20.300, ¿cierto? Pero recuerden que nosotros le vamos a dar un descuento y ese descuento habla del 5%. Bien, en ese orden de ideas, pues yo cojo los 2.900, lo multiplico por el 5% y esto me va a dar 145.000 pesos. O sea, ese sería el descuento que se le otorgó, yo le estoy otorgando a él. Pues, como digo yo no sé si estará bien dicho allí la composición del término que voy a utilizar, pues en este caso se colocaría, se llevaría, ¿sí? Se registra los 2.755 porque pues realmente no me va a dar 2.900, sino me va a dar 2.755. O sea que en ese orden de ideas, ¿sí? Probablemente yo coja 8.755.000, 11.400 son 20.155, más 145 dan los 20.300. Entonces ahí es donde va a ocurrir ese tipo de relación. Aquí cambia el valor, porque pues lógicamente le estoy cambiando la composición acá, pero realmente era indicarles de que son 145.000 pesos la diferencia para poder registrar allá, valga la redundancia, el registro. Pues miren que ahí tengo 8.755 más 11.400.000, eso dan 20.155. No los puedo llevar a un crédito porque pues se me dispararía más el comprobante. No debo de llevar un débito para que me crucen, para que me den un 20.300. Pero, bien, lo que tengo que encontrar es una cuenta. Pues, ¿se acuerdan que ahorita buscamos una cuenta del ingreso por acá? El descuento comercial. Entonces, volvemos y lo buscamos para que ustedes aprendan del hecho de lo que yo estoy haciendo. Es un descuento comercial, en este caso, descuentos comerciales condicionados, pero del gasto, no del ingreso. Bien, porque ahí fue cuando yo, en el caso, compré y me otorgaron un descuento y fue una ganancia para mí. En cambio, en este soy yo el que estoy dando el descuento, o sea que en este caso va a ser un descuento comercial. Entonces, por eso llevo una cuenta, aquí la puse mal, porque pues realmente mirando acá, pues es una cuenta 53, no una 51. ¿Bien? Y ahí ya me queda, pues este comprobante de 1, 2, 3, 4, 5 registros, ¿sí ven? Comprobantes simples de 2, fácil, ¿no? Débito, crédito, normalito. Y en los compuestos, pues ya estamos hablando de comprobantes hasta de 5, 10, 15, 20 cuentas T, que eso va a registrar, valga la redundancia, unas características de poder emblematizar la operación que acaba de ocurrir. Pues me gusta esto de la contabilidad porque básicamente funciona bajo ese tipo de criterio, ¿no? Los puntos 6, 7 y 8 realmente son muy, llamémoslos ilustrativos. Los vamos a explicar aquí una vez para salir de esa información y ustedes se puedan sentar juiciosos a analizar todo lo que se ha dicho en las diferentes clases. Entonces dice que se realiza una compra de papelería por un año por valor de 590.000. Usted en su cabecita dice, uy, la empresa compró papelería. Ah, eso es un gasto. ¿Y dónde sacó la plata? ¿De caja o de bancos? Listo. Para de contar. 51, 590.000 o 52. Papelería, por ejemplo. Y él le va a decir, listo, si es un gasto, entonces ¿dónde la llevo, profe? Entonces en la 51 sí es administrativo, en la 52 sí es de ventas. Entonces no tiene otra acción, llevarla a la 51, a la 52. En el débito, y sale la plata. Ya, hasta ahí llega el comprobante. Inicialmente, ¿no? Esto puede tener otras indicaciones didácticas diferentes, pero esa es la ilustración. Para ese punto. En el punto número 7, dice que paga arriendo de oficinas al alquiler por un año por adelantado. Entonces, recuerden que los pagos por adelantado, como tal, en este caso, en el estudio de nuestras cuentas 17 de los diferidos, lo más probable es que uno encuentre cuentas de diferidos que tengan que contabilizarse de manera anticipada. Entonces, miren que inicialmente podría ser, ¿sí?, un gasto para la empresa, porque uno dice, pero eso es un gasto. Pero recuerden que entre la fecha del primero, por decir algo, el 1 de abril
al 30 de abril, a 30 días. Lógico, ¿no? Pero no se puede causar de manera anticipada. Entonces, lo primero que yo llevo es una cuenta de débito a la cuenta 17 contra la salida del dinero, el 1.200.000. Y cuando se cumpla el mes, porque es que el arriendo es una figura que usted la paga de manera anticipada, compréndanme eso, ¿bien? Entonces usted al final termina matando la cuenta 17. Aquí la crea por 1.200.000, aquí la generó por 1.200.000. Pero miren que el primer comprobante es este. El segundo, o sea, este sería como el del 1 de abril y este sería como el del 30 de abril, donde se causa. En donde al fin y al cabo de cuentas, pues eso termina siendo un gasto para la empresa. Entonces se pueden hacer comprobantes dependiente de la situación del día, de la operación. Si es de manera anticipada, después lo que hago yo es causarlo de manera real para que quede causado sobre el efecto de la realidad económica de la entidad. Entonces, puede ser que alguien lo lleve de manera directa acá, pero hay que tener presente que básicamente la plata sí salió y se pagó. Entonces, eso va a ser importante tenerlo allí en ese detalle de la operación. Pero pues ya ese registro es un poco más avanzado. Y el último, que es el del pago del registro mercantil, pues ese sería un gasto que saca uno de caja o de bancos para poder, de cierta manera, pues causar el hecho de la operación. Entonces tendríamos que igual, así como yo les estoy enseñando, tendríamos que ir a meternos allí, es decir, registro mercantil. Y mire, van a aparecer los registros mercantiles que son de unas cuentas 5140 o las 5240, depende si es el área de administración o de ventas. Pero al fin de cuentas es un gasto para la empresa. Entonces, este tipo de operaciones nos van a ayudar como tal a poder empezar, llamémoslo así, en la contabilización. Entonces recuerden, actividad semana mayor, por favor, esta sí no la pienso mover, pero para nada. Quedan 12 días, 12 horas. Ya estamos hablando de que se termina la Pascua y estamos hablando del próximo, llamémoslo así, miércoles, o sea que llegamos relativamente por acá. Perdón, sí, en ese mismo día que nos vemos. Y la idea es, como les dije desde un principio, sentarse, detallar lo que se ha hablado el día de hoy. Por eso, pues gracias por comprenderme, que el tiempo es importante y que pues la idea es ganar apropiación en el conocimiento. De mi parte, no los quiero molestar más, 10:03 de la mañana. Se cumple a cabalidad con 36 personas conectadas, de las cuales pues los que hicieron falta, les agradezco que entre ustedes mismos se comuniquen. Las actividades son para ustedes, no son para mí. Y pues no siendo más, esperando que se encuentren bien en su casa, agradezco su disposición, su tolerancia, su respeto. Y al igualmente pues se hacen casos en posterioridad para poder tener pues una mayor indicación de las temáticas. De mi parte era eso, jóvenes. Feliz tarde, feliz noche, feliz día, feliz Semana Santa, que descansen, que estén muy bien. Mil gracias por todo.